Hola a todos. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida de nuevo a nuestro canal, donde nos adentramos en las historias más espeluznantes de terror. Así que acomódense, preparen una taza de café, pónganse los auriculares y disfruten de este relato. La Rumorosa es una pequeña localidad situada en el municipio de Tecate, Baja California, México. Da nombre tanto a la autopista como al pintoresco paisaje natural que se extiende entre Mexicali y Tecate. Aunque el lugar es realmente hermoso, pocos imaginarían que en un entorno tan encantador ocurren sucesos sobrenaturales, y mucho menos que sea el hogar de una entidad infernal que se alimenta de cuerpos. Me presento, soy Regino Valencia Reyes, un camionero de vocación. Saludos desde Chihuahua, el lugar al que he huido después de enfrentar aquella cosa. Si les dijera que un demonio acecha las carreteras del norte de México, ¿me creerían? Seguramente pensarían que estoy delirando o que inventé esta historia para llamar la atención, pero lamentablemente es la verdad. Para que comprendan mejor, déjenme contarles que, en algunos estados de la República, el transporte de carga es un trabajo que tiene su encanto, aunque no está exento de riesgos. Muchas veces no quisiéramos encontrarnos con cosas así, ya que vivimos rodeados de historias escalofriantes, y estoy convencido de que nada en el mundo te prepara para una experiencia sobrenatural. Tampoco para enfrentar las secuelas o recuperar el valor para conducir normalmente. Mi trabajo consiste en el transporte de mercancías. A veces trabajo para grandes empresas, como las refresqueras o las tiendas de autoservicio. Otras veces, pequeños comerciantes y restauranteros me contratan para llevar productos vendidos directamente por los agricultores. Eso ocurre cuando eres dueño de tu propio camión y trabajas de manera independiente. En ese entonces, mi camión estaba bastante sencillo. Me refiero a que no tenía adornos de ningún tipo. Había visto a muchos colegas con sus cabinas decoradas con santitos, rosarios, imágenes y otros artículos religiosos. Respeto profundamente sus creencias, aunque nunca me incliné por ese tipo de adornos. Mi fe era algo diferente, pensaba que con rezar bastaba para mantenerme en buena forma con lo divino. Aunque no solía expresarlo, siempre me encomendaba a Dios y los santos. La idea de que algo demoníaco pudiera habitar en esas figuras de fe, que representan lo más puro e inocente para nosotros, me parecía absurda. Sin embargo, como dice el refrán, nadie sabe lo que le depara el destino hasta que lo vive en carne propia, y no fue sino hasta que un ser siniestro se apareció en mi camino que mi percepción sobre estas cosas cambió radicalmente. En una ocasión, me tocó hacer un viaje desde Tecate hacia el norte del estado de Chihuahua para recoger un gran cargamento de manzanas destinadas a la exportación. Salí temprano, como de costumbre. En ese viaje, llevaba los 2 semirremolques vacíos. Esto es ventajoso, ya que permite ir a mayor velocidad y llegar antes, dándome tiempo para explorar el pueblo o descansar mientras cargan los contenedores. Quizás el destino intentaba advertirme que no hiciera el viaje, porque justo al salir, pensaba en avanzar rápido para visitar a una novia que tengo por allá. Pero de repente, escuché un estruendoso ruido. Al sentir el sacudón del camión, supe de inmediato que se me habían reventado 2 llantas y que no podía continuar en esas condiciones. No tuve más opción que detenerme para que me las repararan. Lamenté mucho este contratiempo, ya que perdería la ventaja que tenía en el viaje y vería a mi novia por menos tiempo. Sin embargo, era más importante cumplir con mi trabajo y no defraudar a uno de mis mejores clientes. Alrededor de las 9 de la noche, terminaron de reparar el camión y pude reanudar mi viaje. Iba frustrado por el retraso, molesto por la pérdida de tiempo. Sin embargo, al final, llegaría justo a tiempo para cumplir con mi encargo. Para quienes no están en este ámbito, les diré que después de las 10 de la noche, las carreteras se encuentran casi desiertas. Los vehículos particulares son extremadamente raros a esas horas de la noche, especialmente en estas carreteras remotas. Tampoco hay transporte público, y los repartidores escasean. Si en algún momento te encuentras con algún camión, autobuses de pasajeros, vehículos de emergencia, o incluso con patrullas de policía, no es nada raro. Sin embargo, fuera de estas excepciones, la verdad es que es bastante raro topar con alguien más en tu trayecto, especialmente en una carretera federal como la Rumorosa. Después de un rato,
me empezó a aburrir el viaje, así que decidí encender la radio. En ese instante, estaban sonando mi canción preferida, Run to the Hills de Iron Maiden. Esto inmediatamente elevó mi ánimo y empecé a silbar y a cantar al ritmo de la canción. La situación me llevó a reducir la velocidad para disfrutar mejor de la música. Pero de repente, en medio de la melodía, sentí una extraña sensación que me obligó a mirar hacia mi lado derecho. Para mi sorpresa, observé a lo lejos algo en el borde de la carretera. Cabe destacar que este tramo es extremadamente peligroso, por lo que detenerse en la rumorosa es bastante complicado. Aquí, el espacio para detenerte es mínimo y el acotamiento es muy estrecho. Me llamó poderosamente la atención que hubiera algo o alguien en un lugar tan arriesgado. La oscuridad dificultaba la visibilidad a alta velocidad, pero había algo inquietante en esa figura que no pude dejar de observar. Era algo grande, aunque no en exceso, y debido a la distancia, no podía distinguir su forma claramente. Podría ser un animal, una roca, tal vez una persona o un árbol. Pero a esa distancia, solo se veía una gran sombra oscura frente a mí. Confieso que solo recordarlo me causa escalofríos, y no pude evitar sentir un profundo miedo. No sé si alguien más ha tenido una experiencia similar en ese lugar, pero lo que vi realmente me dejó aterrorizado y con muchas preguntas. Me hizo cuestionar si debía continuar con este trabajo o dejar de conducir de noche. Estoy convencido de que el mal es tan poderoso que puede disfrazarse de algo benigno para atraer la atención y cumplir con sus oscuros objetivos. Pues no me van a creer lo que vi. Al acercarme a la figura extraña, me di cuenta de que esa sombra caminaba de manera torpe y lenta, en la misma dirección que yo. Reduje la velocidad para encontrar una manera de pasar sin incidentes, porque aunque me considero valiente, en ese momento estaba bastante asustado. Sinceramente, desde que vi la figura, pensé que podría tratarse de un animal perdido, lo cual me llevó a reducir aún más la velocidad. No quería correr el riesgo de tener un accidente por culpa de aquello. Si resultara ser un animal y se asustara, podría intentar huir, lo cual podría hacerme perder el control del camión. Era común escuchar historias de compañeros que, al intentar evitar atropellar a un animal o a una persona que aparece repentinamente en el camino, terminan en accidentes graves. Desafortunadamente, muchos han perdido la vida en esos percances. Continué manejando despacio, y al llegar al nivel de la figura, me di cuenta de lo que realmente era y comprendí por qué se movía de manera tan torpe. Era una anciana, una monjita ya muy mayor, caminando encorvada y despacito, como era de esperarse por su edad avanzada. Al verla bien, me conmovió pensar en cómo una persona de su edad, que me recordó a mi abuelita fallecida, podía estar caminando sola por la carretera en medio de la nada. Pero después de unos minutos, un miedo profundo me invadió. Me pregunté por qué estaría sola en ese lugar tan apartado a esa hora. Recordé que en los pequeños pueblos cercanos, muchas personas devotas todavía solicitan asistencia religiosa en caso de enfermedad o emergencia, y en ocasiones los sacerdotes o monjas se encargan de esto. Eso calmó un poco mi temor. Supuse que era un caso así que sin dudarlo, decidí ayudar a la señora llevándola a su destino o al menos a un pueblo cercano donde pudiera estar segura. No me parecía justo que alguien de su edad tuviera que atravesar semejantes penurias solo para hacer el bien. Por otro lado, nunca imaginé que se tratara de una trampa para un asalto o algo similar. Además, yo soy una persona bastante grande y robusta, mientras que ella era una ancianita diminuta que apenas podía moverse. Reducí la velocidad del camión, activé mis intermitentes laterales y me aseguré de que no viniera nadie detrás antes de acercarme a la señora. Toqué el claxon suavemente y me orillé despacito para ofrecerle un aventón. Habría pasado junto a la monjita a unos 50 o 60 metros. Sin embargo, al notar que me estaba deteniendo, ella se quedó paralizada, como si intentara evitar acercarse a mí. Al ver esto, decidí bajar para ver si estaba bien, si necesitaba algo o si quería que la llevara a algún lugar. Descendí de la camioneta con confianza, encendí mi linterna y me acerqué lentamente a la figura encorvada y senil, esperando que me explicara por qué vagaba sola en una carretera tan desierta.
Apenas estaba por decir algo cuando, al verme acercarme, la anciana monja estalló en carcajadas, unas carcajadas macabras y muy inusuales para alguien de su edad. En ese instante, una sensación de incomodidad extrema, casi de terror, invadió mi cuerpo. «Buenas noches, Madrecita Santa, ¿qué hace por aquí? ¿Puedo ayudarla en algo?», le grité desde una distancia segura. Ella no respondió, pero continuó sonriendo. Su sonrisa me provocó un escalofrío, y al no recibir respuesta, decidí iluminarla más de cerca. Fue entonces cuando vi que la monjita hacía cruces en el aire con la mano, señalando hacia mí, como si yo fuera un ente infernal que debía repeler. Al ver esto, una sensación de terror indescriptible me envolvió, como si mi sangre se congelara lentamente desde los pies hasta la cabeza. No comprendía por qué me invadía ese extraño sentimiento de horror. Para tranquilizarme, intenté pensar que solo se trataba de una anciana. Pero algo en lo profundo de mi ser me decía que esta situación estaba gravemente equivocada. En un impulso inexplicable, no sé si por humanidad o estupidez, decidí acercarme aún más. A día de hoy, no logro explicar si fue un acto de compasión o simple imprudencia. Pensé que quizás la anciana se había asustado al verme llegar de repente, y eso me impulsó a querer ayudarla, a pesar del miedo que sentía. Hay que admitir que en una situación donde un extraño como yo se acerca a alguien, puede resultar alarmante, especialmente en un lugar tan aislado donde la gente es muy tradicional y desconfía de los forasteros. A pesar de mi empatía hacia la ancianita, que parecía indefensa e incapaz de hacer daño, el miedo seguía creciendo dentro de mí. Finalmente, me decidí a preguntarle de nuevo, esta vez con una voz temblorosa. Hermana, ¿está bien?». No obtuve respuesta. Pensé que tal vez padecía de demencia senil o Alzheimer, algo que lamentablemente es común en los ancianos. Sin embargo, la monjita permanecía inmóvil. En ese momento, ella no decía una sola palabra. Esto solo aumentó mi terror, y sentí que algo en mi interior me advertía que estaba frente a un peligro real. Intenté cuestionarla una vez más, sentía la necesidad de hablarle, de ofrecerle ayuda, pero las palabras no salían de mi boca. Me quedé paralizado por el miedo, y mi voz se atoró en un nudo en la garganta. Además, no podía ver su rostro claramente. Aunque sabía que era una anciana monja, no podía distinguir cómo era su cara. De repente, escuché extraños sonidos provenientes de la mujer, como gruñidos graves, similares a los de un perro o algún animal que se pone a la defensiva cuando no quiere que te acerques más. Acto seguido, la extraña mujer levantó la cara y la iluminé con mi linterna. Este fue mi peor error, y en ese momento supe que quizás mis días en este mundo estaban contados. En medio de un llanto inconsolable, solo pude elevar una oración a Dios, y ciertamente no era para menos, pues lo que yacía bajo aquel hábito no parecía pertenecer a este mundo. Al iluminar su rostro, me encontré con una figura demoníaca, cuyas mandíbulas eran aterradoras, con unos ojos tan oscuros que parecían destellar con una luz siniestra mientras me miraban fijamente. Su lengua era larga y serpenteante, emergiendo de un hocico baboso y repugnante, lleno de dientes afilados como los de un reptil, no colmillos, sino dientes puntiagudos. No se trataba de un ser humano, sino de una criatura infernal que profanaba el sagrado hábito de una monja. Sus extremidades eran largas, terminando en garras afiladas, y de su espalda surgían dos enormes alas negras, membranosas como las de los murciélagos. Mi terror alcanzó el borde del infarto cuando esa entidad comenzó a avanzar lentamente hacia mí. Fue al sentir cómo la orina empapaba mis pantalones y el viento enfriaba el líquido que me di cuenta de la gravedad de la situación. Finalmente reaccioné y corrí hacia mi tráiler. Al verme huir, la criatura rugió con un sonido espantoso, semejante a varios cerdos chillando, acompañado de un silbido ensordecedor y paralizante. Un sonido que solo un gran depredador podría emitir. No había duda, aquella monstruosa bestia me estaba persiguiendo. Corrí, tropezando con mis propios pies varias veces, hasta que logré entrar en la cabina de mi camión, asegurar las puertas y subir las ventanillas. Mientras lloraba y gritaba descontrolado, deseaba escapar de aquel lugar a toda prisa, pero por más que intentaba, no lograba alcanzar la velocidad deseada. Pasados unos segundos, la bestia rugió de nuevo con ferocidad,
golpeando el cofre de mi tráiler con fuerza. Finalmente reaccioné y puse mi camión en marcha, huyendo a toda velocidad de ese maldito sitio. Miré por la ventanilla mientras me alejaba y vi cómo las enormes alas de la criatura se desplegaban, emprendiendo el vuelo con un sonido atronador, similar al golpe de un látigo en el suelo. Voló alejándose en dirección desconocida. Cuando me sentí lo suficientemente lejos, me aseguré de que la criatura no viniera tras de mí, pero solo encontré la soledad de la carretera nocturna. Minutos después, contacté a mis clientes, pidiéndoles disculpas sinceras y explicando que había tenido un accidente, rogando que comprendieran si llegaba un poco tarde. Ellos no objetaron, especialmente al verme en ese estado de terror absoluto. De inmediato solicitaron asistencia, ya que parecía estar temblando y fuera de mí, como si estuviera en trance. Me dijeron que balbuceaba palabras incoherentes. El dueño de la empacadora me llamó a su oficina y me ofreció un poco de mezcal para ayudarme a relajarme y tranquilizarme. Me comentó que el miedo que sentía no era típico de un accidente común, y que estaba convencido de que había visto algo en la carretera. Sabía que hay cosas que solo aparecen de noche, y por eso los operadores deben evitar detenerse a menos que sea estrictamente necesario, es decir, solo si están al borde de la muerte, pues no era la primera vez que algo así sucedía. Temblaba tanto que me dieron otro vaso grande de mezcal para calmarme por completo, mientras los empleados del turno nocturno afirmaban que muchos operadores se habían perdido en esa zona, mostrándome las enormes abolladuras y profundas marcas de garras incrustadas en la carrocería de mi camión. Una vez que me tranquilicé y mi camión estaba cargado, me dispuse a regresar a Tecate. En ese instante, me sentía algo mejor y estaba saliendo del estacionamiento de las bodegas cuando don Tevito, un amable abuelito que llevaba años cuidando el lugar, se acercó a mí. Como solía hacer, me pidió unas monedas para su gasto. Como siempre, saqué todas las monedas que tenía en el bolsillo y se las entregué. Al recibirlas, me observó detenidamente, y de pronto, su expresión amigable se transformó en una mirada grave. «Algo malo te ha sucedido», me dijo con firmeza. Me sorprendió mucho escuchar eso, ya que esos asuntos se manejaban con gran discreción, y el viejecillo no tenía idea de lo que había pasado. Lo que crees que está bien, no lo está. Esa cosa ya te ha marcado y no te dejará en paz. Al escuchar a don Tevito, sentí un escalofrío aterrador y una sensación de vacío que descendía de mi pecho a mi estómago. No me asustes, don Tevito, ¿qué quiere decir con eso? No te diré el cómo ni el por qué, pero puedo ver, sentir y oler que has estado en contacto con algo que no es de este mundo. Estos seres, al elegir a sus víctimas, las estudian, las marcan, y luego deciden si se las llevan o si encuentran algo de su misma esencia mejor para ofrecer. Sin embargo, incluso con ese ofrecimiento, estos demonios, si quieres llamarlos así, no descansan hasta destruir todo lo que tiene su marca, en este caso, tú. Después de decir esto, don Tevito rápidamente sacó de su pantalón un antiguo medallón y me lo entregó. Esto te ayudará a que te dejen en paz. Que tengas un buen viaje y, por cierto, mi más sentido pésame. Tras estas palabras, don Tevito se alejó sin mirar atrás. Desconcertado y lleno de ansiedad por las palabras del anciano, solo podía pensar en mi madre, que vivía en Tecate. Sin hacer más preguntas, me dirigí a toda prisa hacia la casa de mi madre. Durante el viaje, no dejaba de llorar y trataba de contactarla por teléfono, pero no respondía. Cuando finalmente llegué a Tecate y llegué a la casa de mi madre, me desplomé al ver a varios policías en la entrada. Tras identificarme como familiar, me informaron sobre la trágica noticia. Lamentablemente, encontraron los restos de mi madre esparcidos por toda la casa. La policía dijo que un psicópata había entrado con el único propósito de cometer el crimen, ya que no se había llevado nada valioso. Mi vecina fue quien alertó a las autoridades, pues había escuchado unos gritos espantosos provenientes de la casa de mi madre. Pasaron muchos meses en los que me hundí en el alcohol, incapaz de superar la angustia. Pero una noche, soñé con mi madre, quien me dijo que siguiera adelante con mi vida, ya que le entristecía verme así. Fue por ella y gracias a ella que salí de aquel estado y decidí retomar mi vida normal. Aunque debo admitir que aún sufro profundamente, y por eso visito regularmente a un psicólogo que ha sido de gran ayuda en mi duelo.
como información adicional, le pregunté a mi vecina qué había escuchado realmente, y ella confirmó que eran los gritos de mi madre. Sin embargo, también me reveló algo que no mencionó a la policía por temor a ser considerada loca o sospechosa. Poco antes del homicidio, había escuchado un ruido, como si algo grande estuviera dando vueltas sobre la casa de mi madre. Y segundos antes de los gritos, escuchó un chillido infernal, como si varios cerdos gritaran al mismo tiempo.